Hola, ¿qué tal? El día de hoy, mi equipo y yo vamos a presentar nuestro informe acerca de formación y análisis de imágenes en espejos cóncavos y convexos. Para empezar con la introducción, el objetivo de este experimento fue analizar cuantitativamente y cualitativamente la formación de imágenes en un espejo cóncavo, utilizando tanto el trazado de rayos como mediciones directas. Aplicando la ecuación del espejo esférico, determinamos la distancia focal con un error relativo menor al 2% y verificamos que el comportamiento de imágenes coincidía con la óptica geométrica. Obtuvimos imágenes reales e invertidas y virtuales derechas y ampliadas. En conclusión, principal del experimento, se logró determinar experimentalmente la distancia focal del espejo cóncavo y se validaron las predicciones teóricas sobre la naturaleza de las imágenes formadas. Durante todo este informe veremos estas tres ecuaciones fundamentales que fueron usadas para ayudar todos nuestros cálculos. Continuando con mi compañero, voy a decir los elementos del laboratorio. El riel óptico, la fuente de luz óptica con flecha, el soporte para pantalla, el soporte deslizante, el espejo cóncavo convexo de doble cara. Luego, el procedimiento experimental que se realizó fue colocar el riel óptico en la mesa enviándonos a nosotros la regla de medición. Colocamos los soportes deslizantes en la riel y marcamos con lápiz para obtener la posición del espejo cóncavo convexo y el soporte de pantalla en los rieles. Ubicamos la fuente de luz en la posición cero en la regla. También el espejo del lado cóncavo se da luz y la pantalla soporte con una hoja de papel adelante de la fuente de luz. Desplazamos la pantalla hasta obtener una imagen enfocada sobre el papel. Obteniendo la imagen, registramos en la tabla los datos de la distancia del objeto, la fuente de luz, hasta el espejo. Luego la distancia de imagen, la pantalla, del espejo a la pantalla. Y la altura de la imagen HI es lo que se muestra en la pantalla. Repetimos este procedimiento para distintas posiciones del espejo y la distancia focal dada en los datos del problema. Y retomando estos casos diferentes, como la distancia de objeto mayor que el radio, la distancia de objeto igual al radio y las siguientes. Para obtener el aumento usamos las fórmulas, que es la altura de la imagen sobre la altura del objeto y la siguiente que sería la distancia de la imagen sobre la distancia del objeto por negativo. Bueno, ahora les voy a presentar los resultados empezando por la tabla 1, donde compilamos los datos obtenidos tras mediciones experimentales variando la distancia del objeto desde 26.2 hasta 50 centímetros. El objetivo fue determinar la distancia focal de un espejo cóncavo mediante la aplicación de la ecuación del espejo y la fórmula de magnificación. Los valores de la altura de la imagen en la tabla aparecen como negativos, entonces el experimento se realizó con un espejo cóncavo y el objeto fue colocado más allá del foco en todos los casos. En esta configuración del espejo forma imágenes reales invertidas, lo cual implica que la imagen se forma debajo del eje óptico donde la altura de la imagen es menor a cero. Luego, para la magnificación de la imagen se calcula aplicando la fórmula m igual a altura de la imagen entre altura del objeto, donde la altura del objeto es 4,5 centímetros en nuestros seis casos. Y dado que HI es negativa, la magnificación también resulta negativa, lo cual confirma que las imágenes fueron invertidas. Y como podemos ver, nuestros seis casos nos dan la magnificación negativa. Luego, para el cálculo de la distancia focal, utilizamos la fórmula de la ecuación del espejo esférico, que es 1 entre la distancia focal igual 1 entre la distancia del objeto más 1 entre la distancia de la imagen. Luego, calculamos con cada par de valores de distancia objeto y distancia de la imagen en cada caso para tener los cálculos individuales de la distancia focal. Luego de eso, utilizamos el promedio aritmético, en el cual sumamos nuestros seis casos y lo dividimos entre el número de casos, que también es 6 y nos da que nuestra distancia focal experimental es 9,82 centímetros y en nuestra distancia focal real era 10 centímetros. Para calcular nuestro error porcentual final, entonces usamos la fórmula F experimental menos F real entre F real por 100. Y eso nos da un error porcentual del 1,8%. Esto nos hace ver que la diferencia entre el valor experimental y teórico es muy bajo, lo que indica que las mediciones fueron precisas y consistentes con la teoría del espejo cóncavo. Tras convenir con mi compañero, para rellenar la tabla 2, realizamos mediciones de las condiciones planteadas en la tabla, de diferentes casos, y luego hallar la distancia de imagen y la magnificencia, haciendo medición de distancia de objetos entre 30 a 8 centímetros. Utilizamos la distancia focal ya obtenida en la tabla 1 para realizar estos casos, y usamos la fórmula anteriormente mencionadas, y la nueva que sería la diferencia porcentual, que sería el valor experimental menos el valor teórico sobre el valor teórico por 100. Esto nos da la diferencia entre las distancias obtenidas de la imagen. Y los cálculos individuales. Para el primer caso, de 30 centímetros, 15 centímetros de distancia de imagen, obtenemos que el aumento es de 0,5 menos 0,5. Esto demuestra que la imagen es real e invertida y reducida. Porque, reducida. Luego, la distancia de objeto igual a la distancia de imagen. Esto nos da un aumento de -1. Esto da caso que la imagen es del mismo tamaño que el objeto y es invertida. Y es real también. Y la siguiente imagen, que es 15 centímetros, 30 centímetros de distancia de imagen. Esto nos muestra que es menos centímetros el aumento. Nos muestra que es real, es invertida y es más grande que el tamaño del objeto. Y acá tenemos los datos obtenidos del experimental y del computado y las diferencias porcentuales de estos. Gracias. Analicemos las características de las imágenes observadas experimentalmente. Hay cuatro casos. El primer caso es cuando la distancia del objeto es mayor que el radio de curvatura. Como 30 centímetros aproximadamente, obtuvimos una imagen real invertida y reducida con una magnificación igual a -0,47.
Cuando la distancia del objeto es igual al radio de curvatura, obtuvimos una imagen real invertida y del mismo tamaño. El tercer caso es cuando el objeto está entre la distancia focal y el radio de curvatura, como 15 centímetros, y también obtuvimos una imagen real invertida pero ampliada con una magnificación igual a -2. Y por último, cuando la distancia del objeto es menor que la distancia focal, obtuvimos una imagen virtual derecha y muy ampliada. Comparando ambos espejos, nuestro espejo cóncavo demostró ser muy versátil, ya que puede formar tanto imágenes reales como virtuales, con magnificaciones que van desde -0,22 hasta 5,4. En contraste, el espejo convexo siempre forma imágenes virtuales, derechas y reducidas. Esto lo confirmamos experimentalmente porque nunca logramos proyectar ninguna imagen en la pantalla, sin importar dónde colocáramos el objeto. Lo más importante es que nuestros resultados experimentalmente coincidan perfectamente con la predicción de trazado de rayos. Por ejemplo, cuando dibujamos los diagramas y predijimos imágenes reales invertida y reducida para cuando la distancia del objeto es menor que el radio de curvatura, experimentalmente obtuvimos exactamente eso, una distancia de imagen positiva y una magnificación negativa menor que 1. De igual manera, el trazado de rayos del espejo convexo predijo solo imágenes virtuales y experimentalmente confirmamos que efectivamente no se pueden proyectar en pantalla. Esto valida que el método del trazado de rayos es una herramienta confiable para predecir correctamente el comportamiento óptimo de los espejos. Utilizando los datos de la tabla 1, hicimos una gráfica donde se ve la magnificación respecto a la distancia imagen. Esperábamos una gráfica lineal decreciente, sin embargo, obtuvimos una gráfica algo irregular. Entonces, aplicamos una ecuación para hacer un ajuste de la curva, la cual la obtuvimos empíricamente guiándonos de hacer una recta descendente que represente de la forma más precisa los valores de magnificación y distancia imagen en un escenario óptimo. Y así se vería la gráfica. Después lo que hicimos fue calcular el coeficiente de correlación al cuadrado. Este valor indica que también se ajusta la ecuación hallada a los datos experimentales. En este caso resultó ser bastante preciso. Y bueno, entre las posibles causas de la imprecisión de esta toma de datos, pudo haber sido la variación de la eliminación, de la iluminación que afectaba la visibilidad de la imagen, imperfecciones en los espejos, lectura subjetiva del tamaño de la imagen, para la cual una manera de mejorar la adquisición de estos datos pudo haber sido tomar múltiples mediciones por punto para reducir y obtener un promedio más confiable. Después empleamos la ecuación de ajuste lineal para calcular la distancia focal en cada uno de los puntos, para luego obtener el promedio. Después, el radio de la curvatura se estimó como R igual a 2F. Esta metodología permitió aprovechar los datos experimentales y el modelo ajustado para estimar propiedades ópticas del espejo. Y bueno, como conclusión principal, a partir del experimento con espejos cóncavos, se pudo observar la variación de la magnificación en función a la distancia imagen. Los datos obtenidos nos permitieron ajustar un modelo linealmente descendente que fue coherente con la relación teórica de magnificación, lo cual sugiere que a medida de que la imagen se aleja del espejo, la magnificación disminuye. Aunque el ajuste no ha sido perfecto, el comportamiento general se alineó con la teoría óptica de los espejos y además, utilizando el modelo ajustado, se pudo estimar la distancia focal y el radio de curvatura del espejo, lo que demuestra la utilidad de los métodos experimentales combinados con el análisis gráfico para caracterizar sistemas ópticos. Para culminar con la parte de discusión, hablaremos sobre la reflexión. Este experimento no solo permitió validar empíricamente las ecuaciones fundamentales de la óptica geométrica, sino que también evidenció la sensibilidad del sistema óptico frente a variaciones milimétricas en la posición del objeto o la pantalla. La precisión requerida para alinear los elementos del banco óptico refleja la importancia del control geométrico en sistemas reales, como por ejemplo los telescopios reflectores usados para los cuerpos celestes. Asimismo, al comparar los valores experimentales y teóricos de la magnificación, se hace evidente cómo incluso pequeñas desviaciones pueden amplificarse en la imagen formada, lo que tiene implicancias directas en el diseño y calibración de instrumentos ópticos. En síntesis, este tipo de experimentos nos entrena en el uso de modelos físicos para predecir y optimizar sistemas reales, destacando el papel de la óptica geométrica en el desarrollo de las herramientas de precisión en ciencia e ingeniería. Gracias.